Buenos días para todos a este espacio de discusión de un tema que nos viene preocupando a todos los que ya estamos aquí y a otros más, porque tiene que ver no con la economía del país, no con la crítica política ni los procesos electorales, tiene que ver con la vida de la gente y la vida de los venezolanos, la vida de los venezolanos que están en Venezuela particularmente, ¿no? Aunque todos los venezolanos, o hay muchos venezolanos fuera que también pues necesitaría ayuda humanitaria, ¿verdad? En la mañana de hoy los hemos invitado para discutir la posibilidad de que se cree un fondo en que firmaron la oposición y el gobierno en noviembre del año pasado. Para ese tema y para ver qué tan urgente es ese tema, hemos invitado a 4 personas que son primero conocidos por todos ustedes y después personas que están más que informadas, son las personas que tienen toda la información y la información además destacada, actualizada y veraz. Aquí no vamos a oír datos que desinformen sobre la situación del país y la necesidad de apoyo, de ayuda humanitaria y de resolución de los problemas que tienen que ver con la vida de la gente directamente, alimentación, salud, entre otras. Entonces, yo pues quiero agradecer la presencia de Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, además director y presidente de Home Venezuela, una experiencia estupenda. Los que no sigan esa página, nos tengan la información para seguirla, les recomiendo que entren en esa página. Seguramente Jesús pondrá ahora mismo esa dirección en el chat. Tenemos a Susana Rafali, ampliamente conocida por su lucha nacional e internacionalmente en los temas de ayuda humanitaria. Yo particularmente he aprendido muchísimo de Susana y siempre su voz es una voz de alerta que nos recuerda que la situación de la mayoría, pero la gran mayoría de los venezolanos no viven como vive la gente en algunas urbanizaciones de Caracas. Y tenemos el gran gusto de tener también con nosotros a Janet Márquez. Ella es la representante, directora de Cáritas en Venezuela, una organización global, una organización con todo el prestigio que le da el tener años, décadas, trabajando cerca de la gente y que ese acercamiento de tantas décadas la lleva a tener información de la situación real, además en forma comparada de Venezuela con otros países, de la situación de los venezolanos. Yo para dar inicio a esta sesión, a esta reunión, esta conversación que queremos tener, que además le pusimos un título bastante dramático porque la situación es dramática y lo van a ver, se lo van a decir ahora nuestros invitados. Quiero empezar recordando que la semana pasada Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés, publicó un informe. Ellos, la gente de Naciones Unidas y la gente de OCHA no es alarmista, más bien son son oficinas más bien reservadas, les cuesta dar información. Nosotros quisiéramos que publicaran y dieran mucho más información de la que dan. Pero hicieron una alerta, a mi modo de ver fue una gran y preocupante alerta, porque nos dijeron, creo que fue el jueves pasado, que en el primer semestre del 2023 no se había logrado alcanzar sino 3/4 partes de lo que se recibió el año pasado para esa fecha, para el primer semestre. Estamos hablando de que se ha recibido solo el 14% de los fondos requeridos, y ese fondo requerido es un cálculo que ha hecho OCHA de lo que requiere el país para
no para salir de la crisis, no para resolver los problemas, no para llevarnos a otro nivel, sino para paliar las debilidades básicas de la población. Ese número, según el informe de OCHA, un informe que además lo presentaron también en un gráfico muy claro, habla de que se requieren 720 millones de dólares y al 30 de junio solo se había recibido 104, que representaba el 14% de lo requerido. Con esto lo que queremos decir es que las necesidades de ayuda humanitaria están en un nivel de exigencia y de gravedad que nos pone además a todos los venezolanos, a todos los que tengamos un mínimo interés y poca indolencia, a preocuparnos para ver qué podemos hacer para ayudar, para que los venezolanos no mueran de hambre, de inanición o de malnutrición, o que pasen por situaciones terribles donde hay muertes por falta de atención en hospitales, a pesar de que los médicos hacen todo lo humanamente y extraordinario, hacen acciones extraordinarias para superar esas debilidades. Todos tenemos cercanos en la familia, en los amigos, en los grupos de trabajo, personas que están en este momento necesitando un sistema de salud mínimo para sobrevivir. No simplemente por problemas de medicina primaria. Venezuela entonces se supone que con esta necesidad grandísima que tenemos, que está en la boca de todos, que hablan en Naciones Unidas y en todos los términos, sin embargo está lejos del promedio de recepción de ayuda que recibe el resto del mundo. Estamos de último junto con otro país recibiendo ese 14% cuando el promedio es 20%. El otro tema que quiero agregar a esta introducción es que en la semana pasada también 130 organizaciones firmaron una carta dirigida a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blay, representantes de ambos lados en la mesa de negociación, o sea, en México, en Colombia, en donde se reúnen, en donde se les exigía, se les rogaba, se les pedía, cualquier verbo puede servir, creo, que hagan todo lo necesario para abrir el fondo con prontitud, con urgencia. Si bien el fondo al principio habían hablado que se iba a abrir con 3.000 millones a lo largo de unos años, la verdad es que en esa carta nosotros, las organizaciones firmantes, hablábamos de que hay un fondo de 147 millones que está a nombre del Banco Central de Venezuela ad hoc, que está en la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría inmediatamente ser dirigido total o parcialmente a abrir el fondo, y hay otros fondos por ahí que a lo largo de la conversación podemos conversar, que estarían, pues que no habría que hacer grandes cosas para que ese dinero que es venezolano pase al fondo social creado en noviembre ya por las dos partes en la disputa política. Con esta introducción, entonces, yo lo que he pretendido es mencionar la urgencia que se tiene de ese dinero para darle paso, entonces, a nuestros participantes del día de hoy. Tenemos un participante que se va a conectar en un rato, que es Julio Castro, pero que estaba en una atención médica que le impedía conectarse a la hora y nos pidió un ratito más. Entonces, Janet, te pediría que comenzaras con una primera introducción, con la información que ustedes en Cáritas tienen sobre este tema. Después le iba a pedir a Susana que tomara la palabra. También yo me estimo que hagamos una introducción de 7 minutos cada uno, 5 o 7 minutos, y después tendremos oportunidad para completar y comentar lo que digan los demás. Entonces, después entraría Julio y Feliciano. ¿Les parece? Pues entonces, Janet, tú tienes la palabra. Chévere. Sí, buenos días a todos y todas. Hemos querido compartir este espacio desde Cáritas, que es la organización de la Iglesia Católica que intenta dar un servicio en todos los estados y de los cuales queremos un poco exponer nuestra percepción
cómo estamos viendo y sobre todo en el tema que estamos hoy compartiendo de que los venezolanos no pueden esperar más. Y nosotros queremos compartir en primer lugar que hemos estado en el foro de donantes, Felicianos, Susana, Cesar, junto con OCHA, un poco también para crear 3 temas importantes que creo que vale la pena poner sobre la mesa. Primero, la visibilidad de lo que pasa en Venezuela y de lo que nos ha pasado en estos últimos 10 años y por qué todavía necesitamos y porque además se complica más la situación. La otra, el tomar conciencia que todavía es necesario que todos tengamos un compromiso con los venezolanos. Y el tercero, que necesitamos las organizaciones algo más que tener compromiso, visibilidad, que necesitamos financiamiento para poder responder a las necesidades de la gente. El otro tema que ponemos sobre la mesa es la necesidad también de trabajar en conjunto. Solos no podemos hacerlo y nosotros decimos exactamente 10 años porque quizás en el 2013, que fue el primer hito importante cuando empezamos a darnos cuenta que algo pasaba, creíamos que podíamos dar una respuesta individual. Creíamos que cada quien podía responder a algo y 10 años más tarde tenemos que entender que no podemos, que necesitamos de políticas públicas y además necesitamos de financiamiento para resolver problemas. Cuando fuimos a Ginebra fuimos a la misma situación, fuimos a visibilizar, a concientizar que necesitábamos todavía ayuda. Explicamos que nos hubiera gustado estar para decir que todo ya se mejoró, pero que lamentablemente todavía la gente necesita de otros para sobrevivir y que además queríamos visibilizar el tema de que en los primeros años que se ha tenido algo de financiamiento, que cuando todo el mundo también se hizo solidario con Venezuela, mucho del financiamiento tuvo que ver con nuestros hermanos que salían fuera del país, con nuestros hermanos migrantes que hoy también necesitan y que en ese momento necesitaban, pero nosotros fuimos a llevar un mensaje de que hoy necesitamos que el financiamiento venga a Venezuela, que hoy necesitamos un fondo para responder a todas las necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente no siga saliendo. Necesitamos que se dé respuestas aquí adentro para que la gente no salga. ¿Qué hemos visto nosotros en estos 10 años? Entonces nosotros hemos visto que comenzamos en el 2013 con un deterioro donde podíamos como Cáritas empezar a ver que teníamos un tema de alimentación, no llegaba la alimentación a la mesa de nuestra gente. Y estamos hablando de la gente más vulnerable, de la gente pobre, que en ese momento empezaba a tener un deterioro. Entonces en el 2013 habían 2 temas importantes que Cáritas tuvo que empezar a aprender y tuvo que empezar a tener capacidades para resolver, que era el tema de alimentación a las familias vulnerables y de salud. Empezamos a ver que nuestra gente no tenía posibilidad de tener salud y lo decimos con mucho compromiso y respeto de que nosotros no somos una instancia de investigación, somos una organización que estamos atendiendo al menos 4.000 personas mensuales y donde nos están llegando tanto niños, adultos y discapacitados. Entonces estamos diciendo que no somos ni la universidad, ni somos el instituto que le toca dar números, pero que hemos tenido que hacerlo porque no conseguimos, no escuchamos los números y no escuchamos data oficial que nos permita encaminarnos en el servicio. Después nosotros en el 2017 dijimos la situación, como atendemos gente, como atendemos todos los días y como empezamos a pesar niños y empezamos a conocer y tener capacidades, y luego Susana va a hablar un poco más de cifras, pero como empezamos a tener esto, empezamos a ver que el deterioro de la gente era mucho más fuerte. Empezamos a tener encuestas que nos decían que ya no había agua, que la gente no tenía agua permanentemente, que en algunas zonas se complicaba mucho el tema de la atención, de tener alimento. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar a nuestros servicios ya no solamente la gente que necesitaba alimentos, sino que tuvimos que empezar a hacer servicios con la indigencia, mucha gente en la calle,
solicitando, muchos indigentes, muchos abuelos solos, y entonces empezamos a crear más servicios que nos decía que la crisis estaba complicándose. En el 2017, pues empezamos a ver la desnutrición, empezamos a ver mucha gente en la calle, pero además en todos los servicios de salud empezamos entonces también a medir qué enfermedades estábamos recibiendo nosotros y empezó a llegar muchísima gente con enfermedades que tenían que ver con todo lo que pasa a todas las personas mayores de 40 años, que es la diabetes, la hipertensión, mucha gente que no estaba tomando los medicamentos y que lograban complicarse mucho más allá. Esto implicaba que más de 80% de la población que nosotros atendemos, de gente adulta, no tenía ninguna posibilidad de obtener esos medicamentos que no los mataba en ese momento, que no mata a una persona en un mes ni en un año, pero les deteriora la calidad de vida y empieza a haber ACV y empieza a haber otros problemas que llevan a la gente a la muerte. Empezamos a ver gente que no tenía posibilidad de tener alimento y además, como no había familias sin alimento, empezábamos a ver toda la temática de niños con desnutrición. Pasamos del 2017, fue una época muy dolorosa para todos, y del 2017 al 2020 pues empezó todo un tema de migración muy fuerte que deterioró la vida de nuestra gente, que la dividió, que dejó entonces a los abuelos solos, abuelos que estaban atendiendo niños, y empezó a incorporarse otra temática en nuestro servicio, otra temática para ayudar, que era ayudar un poco a asesorar a toda esta gente que quería salir, pero además también significaba atender a una familia que quedaba en manos de abuelos, a unos niños que quedaban en manos de abuelos, y siguió la desnutrición en la casa de muchísima de nuestra familia. Más del 80% de las familias que tenemos tenían un deterioro, no solamente con los niños, sino también con los ancianos, pero además esos ancianos estaban haciendo cargo de todos estos niños. Y además en el 2020 llega el COVID. Entonces se complica la vida porque toda la economía informal se acaba y la gente que tenía algunos recursos empiezan a formar parte de todo ese bolsón de gente con necesidad. Entonces estamos hablando en unos años donde teníamos una pobreza que decía en COVID de más de 86%, teníamos unos niños con desnutrición y que teníamos en algunos lugares como Machique que llegaba a 18%, números que nunca habíamos vivido, números que decían que la vida se había deteriorado, que la familia no tenía alimento, que no había capacidad de agua. Entonces pudimos ver en esa época los grandes números en la desnutrición, los grandes números de gente que no tenía ninguna posibilidad de medicamentos, pudimos ver el deterioro de los hospitales y llegamos entonces al 2022 y 2023, que quizás en el 2022 pudimos ver también que nuestra gente ha buscado formas. Por ahí dicen que si Venezuela se acomodó, no se acomodó. Nosotros pensamos que la gente intentó buscar formas para acomodar un poco su vida. Y ahorita en el 2023, pues tenemos entonces un elenco de necesidades donde la gente no tiene ninguna posibilidad de dar respuesta. Entre esos el elenco de la desnutrición, el elenco no solamente de desnutrición aguda, sino con desnutrición crónica, que Susana lo va a explicar. Abuelos dejados atrás ya con mucha edad y con mucha necesidad de atención, todo el tema migratorio. Nosotros de nuestras casas de paso, tenemos casas de paso en toda la frontera, por donde sale la gente, pero también por donde llega. Nosotros hemos empezado a ver también un tema que tiene que ver con que de 10 personas que pasan por nuestra casa de paso, empieza a 6, todavía se van, pero 4 se vuelven. Es una necesidad de gente que viene más deteriorada. Esas 4 personas que pasan vienen mucho más deterioradas de los que se fueron, porque vienen además que no han tenido la posibilidad de conseguir nada afuera, y significa que tenemos que atenderla. Tenemos todo un tema que también se ha prolongado, que tiene que ver con el tema psicológico, un deterioro total de nuestra población. Entonces hemos tenido que abrir servicios de psicología, servicios para gente que viene con depresión, servicios de gente que está en nuestro país que además se deprime. ¿Qué ha pasado entonces en estos 10 años que hemos empezado de unas necesidades alimentarias, de una necesidad de salud, a un elenco de más necesidades? Entonces necesitamos ayuda, por supuesto, porque no solamente todavía la gente no tiene alimento, no tiene salud, sino además no tiene agua,
sino además se está devolviendo la gente, los retornados. Pero además, dentro de todo este tema migratorio, se ha desarrollado todos unos temas de trata, todos unos temas de nuestros niños entrando a grupos irregulares. Entonces, la problemática más bien se ha complicado en los últimos 10 años. Se necesita cada día más financiamiento. Nosotros desarrollamos proyectos en el tema de alimentación, de seguridad alimentaria con transferencias monetarias, con viveros para el tema de nutrición, casas de paso para la gente inmigrante o la gente que vuelve, centros de salud para atender todo este tema de salud. Y cada día son más los servicios que tenemos que ir abriendo y cada día más las capacidades en medio de un momento donde estamos recibiendo menos financiamiento. La Cáritas recibía de sus Cáritas Hermanas de Europa, recibía de la iglesia, de los feligreses, pues saben que la gente no tiene cómo ayudar en este momento. Se abre, empieza Ucrania y ya nuestras Cáritas también tienen que ir a Ucrania a ayudar. Y además el financiamiento normal que recibe todos los países empieza a deteriorarse en un momento donde necesitamos, en un momento donde todavía la gente necesita de otro para poder vivir y tenemos que buscar estrategias. Y creo que este tema que nos une, como es tener un fondo que nos permita responder y además buscar estrategias, tener una mesa de diálogo, poner sobre la mesa toda esta experiencia que tienen muchas organizaciones. Nosotros somos de PANAL, una plataforma de todas las de ONG que trabajan, y vemos esto como el pan de cada día, toda la gente que trabaja en salud, toda la gente que trabaja en niños, que empiezan a cerrar sus puertas porque no hay financiamiento, y no estamos en un país de cerrar puertas. Sí. Muchísimas gracias, Janet. En efecto, el tema de la invasión, la guerra en Ucrania también ha sido un gran problema para poder seguir recibiendo recursos para la ayuda humanitaria en Venezuela y para otros temas en Venezuela. Bueno, en Venezuela y en el mundo, ¿no? Con ese panorama que nos has hecho del 2013 para acá, creo que está perfecto. Entonces ahora escuchar a Susana, que tiene los números y el análisis de lo que significan esos números. Susana, por favor. Gracias, Mercedes, y siempre por el privilegio de tener un espacio para seguir en este proceso de visibilidad, de darle voz, de darle rostro, de darle escala a lo que nos está pasando en términos humanitarios en Venezuela. Yo quisiera, me imagino que quizás más adelante vamos a tener otro ratito para hablar específicamente del fondo, Sí. pero en estos primeros 6-7 minutos, darle 2 minutos a cada una de 3 cosas que me parece importante mencionar. El daño humanitario, las necesidades humanitarias como están en toda su escala, pero también en cómo se han ido complejizando, que es el mensaje principal más impactante de lo que dice Janet. Lo segundo, el espacio humanitario de trabajo, cómo está ahora y cómo se ha ido modificando. Y lo tercero es la respuesta humanitaria en sí misma. Sobre las necesidades humanitarias, dado el corto tiempo y además no tengo mayor solvencia para hablar de los demás actores que no sean alimentación y nutrición, yo quiero mencionar que ha habido una ligera mejoría comparativamente a la situación que vivimos en el 2016 y 17. Comparativamente a ese pico de gravedad que incluso a principios de este año fue el propio presidente Maduro el que mencionó la urgencia y lo grave que estuvimos entonces. Lamentamos que no lo hubiera hecho en ese momento se hubieran abierto los mecanismos humanitarios, hubiéramos ganado 3 años. Pero fue una emergencia, una crisis nutricional incontestable. Y si nos comparamos con ese momento, la situación está un poquito mejor, lo cual no quiere decir que ese nivel que tenemos ahorita no sea consistente con una crisis humanitaria a gran escala. ¿A qué me refiero? Seguimos con aproximadamente 4.8 millones de personas en el país en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, y en riesgo de inseguridad alimentaria posiblemente unos 8 o 9 millones más. En términos de desnutrición, ciertamente la desnutrición aguda infantil, que es un indicador índice de toda la situación humanitaria de un país y que tiene consecuencias no solo inmediatas para ese niño en términos de su sufrimiento, sino para el capital humano del país en 20, 30 años,
no estamos ahora en el 12 o 14% del 2016, pero estamos registrando niveles de desnutrición aguda entre un 9 y un 12%, lo cual es todavía consistente con una crisis de salud pública de orden nutricional. Entonces, estamos todavía manejando una escala de necesidades humanitarias en términos de seguridad alimentaria y nutrición consistentes con una situación humanitaria inocultable. En términos ya no de la escala, sino del tipo de la necesidad humanitaria, yo hago eco de lo que mencionaba Janet. Esto no es que sean, te voy a mencionar, 450.000 niños con desnutrición aguda o en riesgo de tenerla, que si no se los atiende, están en altísimo riesgo de morir en semanas o meses. Ni los 600.000 que están ya afectados por desnutrición crónica, sino el tipo de necesidad ya se complejiza por tres cosas. La primera es porque no era lo mismo tener hambre en el 2016 y tener algo de recursos o posibilidades todavía de vender algo, de desplazarte a otra zona del país o de emigrar, a tener hambre ahorita después de un desgaste de 6 años de la base familiar de recursos para hacer frente a eso. Entonces, eso es lo que explicaba Janet. Esto no es la persona que llega a Cáritas pidiendo un plato de sopa, sino es la persona que llega a Cáritas diciendo me quiero morir, o que llega a Cáritas víctima sobreviviente de una red de trata y otra serie de mecanismos humanos muy complejos que ocurren cuando una familia está enfrentando necesidades humanitarias por muchos años y queda totalmente destituida de sus mecanismos de adaptación en términos de medios de vida. Entonces, son necesidades todavía a una escala humanitaria, pero además mucho más complejas porque implican desgaste, descomposición, y además están ubicadas en zonas del país cuyo acceso se nos ha ido complejizando por la falta de gasolina, por la intervención de grupos armados irregulares que hacen difícil y muy insegura el acceso a la zona, por una serie de factores, o porque es población desplazada moviéndose por el país buscando polos económicos, como el arco minero. Entonces, eso estamos en una escala humanitaria de mucho más difícil acceso y que requiere un mecanismo muy sofisticado de comprensión en términos del humanitario mismo para entender lo que esa gente está necesitando. En cuanto al espacio humanitario de trabajo, hemos ganado muchísimo. Ahí se registran mejoras enormes en términos, primero, de tener muchas más organizaciones ahora movilizadas, en términos de que mejoró mucho el financiamiento con respecto al 2016, cuando se abrieron los mecanismos humanitarios de respuesta coordinados por OCHA, y en términos de la capacidad misma nuestra de reaccionar, de actuar, de ganar transparencia, de ganar posibilidades de llegar con muchísima más eficiencia y efectividad a los lugares. Tenemos, por ejemplo, muy fortalecidas las plataformas que nos armonizan, que nos homologan para trabajar. Tenemos una voz compartida. Me estoy refiriendo a las fortalezas que ha ganado, por ejemplo, la Red de Acción Social de la Iglesia, las fortalezas que ha ganado la Plataforma de Acción Humanitaria de Organizaciones Nacionales, los vínculos que mantenemos y nos enriquecen mucho con las plataformas que hacían Acción Social para el Desarrollo como Sinergia, las plataformas de generación de información como Un Venezuela. Entonces, el espacio humanitario está mucho más ramificado y rico, pero está enfrentando riesgos cada vez mayores que los que enfrentamos en el 2016 por dificultades operativas de trabajo, el sobrecumplimiento que nos exigen en muchos lugares por el tema de las sanciones internacionales, las amenazas constantes de las leyes de regulación de la cooperación internacional y yo lamento decirlo, nos ha ayudado mucho en términos de acceso y cobertura y de ganar algo de capacidad en la entrada de cooperación internacional, pero por el otro lado, la entrada a Venezuela de cooperación internacional nos ha menoscabado mucho en términos de independencia operativa. Ha habido una fuga masiva de nuestro personal hacia las organizaciones internacionales y esto se ha complejizado mucho. Ha sido una respuesta internacional muy costosa, buena
que le agradecemos, pero muy costosa. Y en cuanto a la respuesta humanitaria misma, y con esto termino, lo que estamos es siendo testigos de una cosa que es inescapable, que a mí me ha tocado verla en 3 emergencias en las que he estado en el mundo, pero yo no importo aquí, lo cierto en el mundo, que llegan y hacen una progresión natural desde ser una emergencia de instalación lenta compleja a convertirse luego a los 5, 6, 8 años en una emergencia subregistrada por cansancio, porque aparecen otras emergencias más urgentes, como es el caso de la guerra en Ucrania, los terremotos en Siria, los desplazados y los afectados por el cambio climático en otras zonas del planeta, a ser finalmente de instalación lenta, prolongada, enconada, compleja, subregistrada, a ser una emergencia olvidada. Pero es que lo que se olvida no es la emergencia, a quienes olvidamos es a la gente. Entonces, pasamos a tener nosotros como organizaciones nacionales, ante el olvido de los cuerpos diplomáticos y de la comunidad de donantes, que volver a hacerle frente por nosotros mismos a un gran contingente de venezolanos olvidados y excluidos de lo más básico para su sobrevivencia y su bienestar. Y ese es el momento en el que estamos, y por eso nos sumamos al eco y a los espacios que nos puedan dar para decir que la disminución pavorosa que viene del financiamiento internacional por esta crisis natural de entrar en ese espectro del olvido va a tener consecuencias muy negativas. Yo le quiero poner un poquito de dramatismo, de severidad a lo que tú explicaste, Meche. O sea, no se trata de que hemos recibido el 15% del financiamiento de una respuesta humanitaria que estaba financiada al 100%. No estuvo nunca financiada al 100%, siempre se calculó en base a un monto de población en necesidad humanitaria y a una meta con la que nunca estuvimos de acuerdo porque era por debajo. Cuando Naciones Unidas te dice que las poblaciones en necesidad humanitaria son 7 millones, te está hablando de la población con necesidades humanitarias en 10 estados, no en los 24 estados del país. Entonces, si yo te lo pongo así, de los 7 que ellos estiman, que es solo 1/3 del país, no estábamos teniendo la plata para 4 millones, y ahora resulta que para esos 4 millones tenemos solo el 14% para dar respuesta. Te estoy hablando de 600.000 personas, de posiblemente 16 millones de venezolanos en necesidades humanitarias. Es gravísimo, es gravísimo. Esto no lo vamos a poder cubrir ni con la sociedad civil, a pesar de que seremos los principales, o sea, los depositarios más confiables para hacer llegar esto. No tenemos el músculo para llegar a tanta gente. Entonces, esto hay que sonar todas las alarmas. Yo no creo que volvamos a la situación de tener la visibilidad humanitaria que tuvimos en el 2018, 17, pero definitivamente sí podemos movernos con astucia, con transparencia, con rigor, para seguir mostrando lo que pasa a la escala y gravedad de lo que está pasando, para movilizar más recursos y ojalá, porque creo que esto es esencial, a seguir haciendo incidencia para que se suavicen un poco las sanciones y puedan entrar y activarse en el país ahora mismo los mecanismos de financiación al desarrollo que no se van a aprobar mientras siga el país sancionado. Entonces, bueno, seguimos aquí y espero haya sido de provecho. Muchísimas gracias. El sentido de urgencia que ustedes que están trabajando todo el día sobre ese tema es incuestionable. Julio, bienvenido. Estábamos en esta primera ronda en 7 minutos pidiéndoles que hagan magia para hacer una presentación resumida de lo que estaban viendo, de los datos que cada uno de ustedes tiene sobre las necesidades de ayuda, de recursos para atender las necesidades imperiosas para la sobrevivencia. Estábamos diciendo, no es para el desarrollo ya, para resolver el tema eléctrico, para crear condiciones para la inversión. No, estamos hablando de lo mínimo que se requiere para sobrevivir. Y en esta primera ronda estábamos hablando precisamente de eso. En una siguiente ronda quiero que hablemos del fondo. Hay muchas críticas al fondo, pero bueno, la posibilidad de que además de la ayuda que venga humanitaria, el Fondo de Protección Social sería unos recursos propios venezolanos
que están parados por diferentes situaciones y que pues el Fondo de Protección Social sería un espacio. Y otro tema que conversaríamos más tarde sería la de las prioridades, donde se pone la prioridad si se abre un fondo con unos recursos limitados al principio. Julio, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Creo que no necesita presentación. Julio Castro es experto, es médico infectólogo, ¿verdad? Tú eres infectólogo. Sí, claro. Pero además yo creo que es la referencia en los temas de las crisis de emergencias que hemos vivido en los últimos años, incluido COVID, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias, Julio. 7 Gracias, minutos, por Mercedes. favor. Gracias por la oportunidad de estar con la gente que nos oye hoy. Yo voy a hacer un pequeño resumen de la situación de lo que nosotros monitoreamos que tiene que ver con la vigencia y los indicadores hospitalarios. Como parte de un sistema de salud muy grande, pero el hospital es lo más visible. No necesariamente es lo único, pero es un poco lo más visible. Y en términos generales, ya lo comentó Susana, nosotros venimos de una situación que venía escalando hacia peor desde el 2012 hasta el 2018, llegando quizás a su momento más deteriorado. Y quizás la pandemia, paradójicamente, generó una serie de incentivos de los organismos internacionales, dada la necesidad de urgencia producto de la pandemia, de mejorar discretamente el tema de insumos hospitalarios. Nuestro monitoreo que utiliza, voy a nombrar dos indicadores, que es el índice de desabastecimiento de emergencia, que lo medimos semanalmente en los 40 hospitales más importantes del país. Medimos en base a una lista de medicamentos básicos de emergencia, que son 15, cuántos de ellos están y cuántos no están. Y cuando están, hablamos de 24 horas al día que estén los medicamentos o los insumos, y también utilizamos el mismo indicador para pabellón. Este indicador, como dije, estuvo en su peor momento, que fue cercano al 70% de desabastecimiento en medicamentos básicos de emergencia en el 2018. Ahorita está rondando el 50%, para decir números redondos. Es decir, estamos menos mal de lo que estábamos en el 2018, 2019, pero estamos muy lejos de lo que debería ser en un país normal como el venezolano. En un país latinoamericano debería ser cero. ¿Por qué? Porque esos 15 medicamentos, estoy hablando de ampicilina, estoy hablando de adrenalina, estoy hablando de un anticoagulante para evitar a una persona que tiene un infarto o un accidente cerebrovascular. Estoy hablando de medicamentos para el asma. Estoy hablando de medicamentos básicos. No estoy hablando de quimioterapia para el cáncer, que es una estrategia ya de mucho mayor costo. Entonces, ese indicador debería ser cero. De hecho, no hay indicadores mundiales para medir desabastecimiento, porque se supone que los hospitales deberían estar mínimamente abastecidos. Entonces, la situación está menos mala que el 2018. Tiene subidas y bajadas dependiendo de la época del año, pero se ha mantenido en el último año, o sea, 2022-2023, más o menos en ese mismo nivel. Comparado con 18, estamos mejor, pero estamos lejos de lo que sería óptimo. En el boletín que liberamos la semana pasada, donde mirábamos insumos, departamentos, por ejemplo, el departamento de radiología, que mide tomografía, por ejemplo. En el 2018 no había un solo tomógrafo activo en ninguna parte del país. Hoy en día tomografía se considera un instrumento básico de diagnóstico, como eran las placas hace 30 años. Hoy en día eso ha mejorado de ninguno funcionando. Hay quizás un 5 o 10% de los tomógrafos funcionando a nivel nacional. Es decir, es mejor de lo que estaba antes, muy lejos de un elemento óptimo, pero ha habido una mejoría. Y quizás uno de los indicadores que sí tiene mucho que ver con el tema humanitario, y lo he repetido, nosotros a partir del 2017 nos empezamos a dar cuenta que las fallas de electricidad en los hospitales era un hecho recurrente, cuando todavía no había grandes apagones. Y empezamos a medir el número de personas que fallecían durante el apagón. Es decir, no hablábamos de personas que se morían por el apagón, porque es difícil catalogarlo, porque una persona que está en un hospital está enferma y se puede morir del apagón o de su enfermedad, pero contábamos el número de personas que fallecían durante el apagón. El pico de esto obviamente fue el año del apagón, pero a raíz de
de ese indicador que fue muy noticioso, muy llamativo, las organizaciones relacionadas con el Sistema de Naciones Unidas y algunas otras organizaciones internacionales encontraron o se abocaron a conseguir plantas de electricidad de emergencia, porque hasta el 2017 no existían plantas que funcionaban. Hoy en día, la mayoría de estos hospitales tienen plantas de emergencia que funcionan, lo cual ha hecho que el número de fallecidos asociados a la falla de electricidad bajó sustantivamente, bajó casi en 90%. Siguen habiendo, pero es mucho menor que eso, y creo que es uno de los grandes indicadores que apunta hacia el beneficio de la ayuda humanitaria en un aspecto absolutamente coyuntural. ¿Resolvimos los problemas de electricidad de los hospitales? No, claramente no, ni de agua. Pero hoy en día, las agencias de Naciones Unidas y algunas otras agencias humanitarias entienden que un hospital sin agua es una situación caótica, un hospital sin electricidad es una situación caótica. Y no pudiendo resolver el problema de infraestructura básico, que es el agua y la luz, al menos dan ayudas puntuales que evitan que venezolanos fallezcan. Yo creo que ya Susana lo puso en contexto en el ámbito de lo humanitario o en el ámbito de las ayudas a los países. Hablamos de dos términos diferentes, que son el término estrictamente coyuntural, que es la ayuda humanitaria está diseñada para que una persona fallezca porque le falta un medicamento o un insumo, pero eso está muy lejos del desarrollo, ¿ok? El desarrollo tiene que ver con crear la infraestructura necesaria para que una persona tenga un desenlace de sus eventos de salud lo más suave posible, es decir, habla más bien de la infraestructura necesaria para que una mujer tenga quimioterapia por un cáncer de mama. La ayuda humanitaria no tiene contemplado la quimioterapia dentro de su aspecto básico conceptual, pero el desarrollo sí tiene que hablarlo porque, bueno, tenemos que hablar de vacunas, tenemos que hablar de infraestructura de hospitales, tenemos que hablar de quimioterapia, tenemos que hablar de trasplantes, tenemos que hablar de una serie de circunstancias que tienen que ver más con el largo plazo que con la coyuntura. Y aquí sí quiero hablar de algo que ya Susana mencionó. La ayuda humanitaria va a estar presente, digamos, temporalmente. No está diseñada para soportar el sistema de salud de los venezolanos. Pero sí creo que el sistema de salud venezolano, como base, tiene que tener una mirada mucho más introspectiva. Y para nosotros, creo que sigue siendo un elemento básico. Es absolutamente ilógico que no tengamos claro de cuánto dinero disponemos en el país en términos presupuestarios para el sector salud en Venezuela. Eso es una cifra oscura. Y en la medida que no tenga una cifra clara, voy a aplicarlo con un elemento muy pragmático para todos. En una familia pobre venezolana, si no sabe cuánto es su presupuesto, no sabe si el fin de semana tiene dinero para irse a la playa con la familia porque el higiene mental es importante, o si tiene que comprar, o si tiene dinero para comprar los útiles escolares para el próximo ciclo escolar, o si tiene dinero para comer toda la semana. Tenemos que tomar decisiones. Y entendiendo que la salud no es financiable 100% en ningún país del mundo, ningún país del mundo tiene todo el dinero para pagar todos los gastos de salud de su país. Tú tienes que tomar decisiones de qué pongo primero y qué pongo después. Y es importante para eso entender el concepto de los venezolanos, que no somos el país petrolero de $15,000 per cápita de ingreso per cápita que teníamos en los años 80. Ahorita, más o menos, estaremos más bien alrededor de $5 o $6,000 en el mejor de los casos, y eso nos pone en una banda diferente de país en términos de los tipos de servicios que nosotros pudiéramos ofrecer en términos de calidad. Y en esa paleta de servicios, bueno, no es lo mismo un país que tiene $15,000 que un país que anda. Tenemos que ponernos nosotros, y sabiendo que ahora es un país con mucho menos recursos, nosotros teníamos que decidir, y eso lo va a hablar al final de las prioridades, cómo accedemos a servicios de salud con $5,000 per cápita por año, y no a los 16,000 o los 15,000 que tuvimos en algún momento. Y esa decisión es muy compleja, porque es tener que decidir si es vacuna, o es quimioterapia, o es cirugía de cadera, o es tumores cerebrales. Esa decisión es compleja. Voy a hablar un poco de esas prioridades después. Sí.
Sí, terrible. Ese tema de las prioridades, la verdad es que yo no me gustaría estar en los zapatos de quien tiene que tomar esa decisión, ¿verdad? Porque siempre alguien va a seguir sufriendo, pero me parece muy importante que hayas incorporado el tema del desarrollo, porque en efecto las plantas eléctricas en los hospitales, pues puede ser que por un tiempo puedan resolver, si hay gasolina, el tema de la electricidad en el hospital, pero lo que necesitamos es un desarrollo sostenible de eso, ¿no? Y de la luz, del agua, como asuntos básicos para que la gente pueda vivir, para que haya una atención hospitalaria mínima, ¿no? Muchos elementos se han sumado a esta conversación, Feliciano. Muchísimas gracias, Julio. Y ahora, pues yo que he tenido pues, el gusto de escuchar tus presentaciones, y de escuchar entonces cómo has hecho un análisis de esos cantidades de factores y datos, me parece que en este momento nos va a ayudar mucho para completar el panorama que necesitamos dibujar antes de discutir acerca de la prioridad de un fondo, de los recursos para un fondo. Muchas gracias, Mechi. La verdad, de nuevo un gusto, como lo han comentado también Janet, Susana, Julio, poder compartir esta mañana. Además, ver que es una sesión muy concurrida también. Yo creo que, digamos, ya entre las tres personas han dado un panorama sobre la situación que explica además por qué estamos diciendo que es urgente tomar algunas medidas para dar auxilio a la población, a la mayoría de la población venezolana que se encuentra en necesidad. Esto tiene, digamos, estos datos directos de las personas a los que se han referido Janet y Susana, clarísimos, ¿no? Estas vidas como destituidas, desestructuradas, además en las que también, como han comentado, ya se han agotado los medios de vida, ya no hay ni siquiera la capacidad para poder responder en momentos que son de tantísima urgencia para la vida de las personas y sus familias, ¿no? Nosotros hemos venido recogiendo datos desde un Venezuela, debo decir que yo soy más bien de Civilis, Derechos Humanos, pero somos parte de la plataforma Un Venezuela, en la que están unas 90 organizaciones recogiendo datos desde el terreno, digamos, para poder hacer visible la situación tan grave. Ya Susana hablaba de datos que se han mantenido subregistrados, y entonces la idea de Un Venezuela es poderlos, digamos, sacar, evidenciarlos, tomados a partir de diferentes fuentes. Una de ellas, que ha sido muy importante, son encuestas de hogares. Son más de 6.500 en 18 estados del país y que tienen que ver básicamente con salud, alimentación, educación, acceso al agua y medios de vida. Y efectivamente, pues lo que hemos podido evidenciar de nuevo es el tamaño de las carencias. Y como hoy por hoy, también lo decía Janet muy bien al principio, si tenías unos problemas en salud o unos problemas en alimentación, había algunas dificultades con el ámbito educativo, hoy por hoy todas ellas se combinan para hacer de la vida realmente un drama, y no por nada estamos hablando de 7 millones, más de 7 millones de personas que se han ido del país. Pero cuando vemos las necesidades de respuesta, es impresionante la disparidad entre lo que ocurre no solo con otros países, sino también respecto de las personas que han tenido forzosamente que salir de Venezuela. Si uno ve planes de respuesta humanitaria de Siria, Afganistán y otros países en necesidad, incluso cuando estábamos en un informe global como la cuarta situación más grave en el mundo de inseguridad alimentaria, estábamos muy lejos de los planes de respuesta humanitaria de los 3 primeros países: Afganistán, Yemen y creo que República Democrática del Congo. Pero también cuando vemos, por ejemplo, la respuesta hacia nuestros compatriotas que han tenido que salir de Venezuela forzosamente,
la solicitud afuera pasa de los 1.300 millones de dólares, el plan de respuesta humanitaria no pasa de 720, llegó un poco más por el tema de la pandemia, por supuestamente la misma cantidad de personas en necesidad. Es decir, cuando digo supuestamente, es porque dentro del país el número se ha mantenido también en 7 millones de personas. Ahí hay un techo que ha sido impuesto al sistema y de nuevo, por eso esfuerzos tan importantes como el que están haciendo las organizaciones que conforman un Venezuela. Allí nosotros estimamos que hay personas ya que han agotado sus medios de vida, casi 19 millones, es el 65% de la población, de las cuales alrededor de 10 millones de personas están en situación de necesidad humanitaria. Es decir, hay una diferencia muy grande. Este subfinanciamiento que ha mostrado OCHA ahora y que también empieza a hacer ver, digamos, cómo nos está afectando pues, un nivel, digamos, gravísimo, si ya estamos considerando que no se ha podido atender a toda la población en necesidad. Este subfinanciamiento no es nuevo, empezó ya desde 2019 cuando se creó el primer plan de respuesta humanitaria. Ese año fuimos el segundo, otra vez entre los 10 sin financiamiento humanitario. Estábamos en la cola de los países recibiendo, teníamos más o menos un 18%, 21, 22 fueron más o menos parecidos. Este año es muy impresionante. Nosotros estuvimos en esta conferencia de solidaridad con personas migrantes y refugiadas de Venezuela y efectivamente hay una necesidad imperiosa de atender a la población fuera, pero fue impresionante que al cierre de ese evento se presentaron ya ofrecimientos concretos de 800 millones de dólares para atender a la población afuera. Y como hemos visto en lo que ha publicado OCHA recientemente, aquí hemos llegado apenas a 98, es decir, el 10% de lo que allí mismo se ofreció, que seguramente se complementará con otros fondos para atender a nuestra población fuera de nuestra frontera. Pero el problema grave está dentro del país. Hay que mantener esa presión y claro, uno piensa que el fondo es una de las maneras de poder afrontar la situación del país. Pero yo me refería al subfinanciamiento previo y también cómo en cambio ha habido más flujo afuera, y lo decían en la conferencia de solidaridad, es que según planteaban varios representantes de países o de instituciones, es que es posible tener diálogo afuera. Bueno, es que esa posición no puede ser la que se utilice como excusa para no hacer que los recursos lleguen al país. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna, digamos, de compromiso con la situación de la población venezolana, con las personas en el país, decir, no, es que afuera podemos tener interlocución, bueno, ¿qué se va a hacer a Venezuela que fluya lo que pueda fluir? Entonces, por eso nosotros, Melchi, algunas personas, digamos, estamos constantemente pidiendo interlocución, aún sabiendo la naturaleza del gobierno que tenemos en el país. Pero esa interlocución la consideramos absolutamente imperativa y que pueda, a partir de una cantidad, digamos, de actores influyendo sobre la situación, movilizarse los recursos que hacen falta dentro del país. Susana hablaba del tema de sanciones y lo voy a pasar muy rápido, Mercy, por algo que hemos hablado en algún momento, y es que, digamos, dentro del país vienen ocurriendo cosas en vías paralelas, en distintos caminos, es como una situación, digamos, de múltiple acción, y esos caminos avanzan a velocidades diferentes, tienen sus momentos distintos, y claro, se complementa para una eventual reinstitucionalización del país y para la salida del conflicto político, que es la raíz de las consecuencias profundas que sufrimos. Voy a mencionar, digamos, esos caminos, pero lo quiero hacer también porque parte de lo que a veces se nos ha dicho cuando pedimos interlocución es como si esta interlocución significara normalizar la situación, digamos, olvidar algunas cosas que son esenciales, que voy a mencionar también,
poco, bueno, acercarse sin ningún tipo, vamos a decir, de condiciones que son necesarias también para que se pueda avanzar. Una de ellas, hay algún timbre por ahí sonando, que no sé, un teléfono o algo. No lo escuchamos, yo no lo No, escucho. yo estoy oyendo como un timbre como telefónico, ya. Entonces, no, entonces soy yo, perdón, no me di cuenta que está conectado mi... Bueno, entonces, mire, fíjense, para decir eso, uno es la negociación política, por supuesto, que es absolutamente, digamos, necesaria, y esa negociación política tiene su expresión en México. Me pareció muy importante que en la reunión reciente entre la Unión Europea y CELAC se haya hablado de que ese sea un espacio que se mantenga donde está la representación del gobierno, el mundo de oposición y otros factores. Hay interlocución bilateral que también está ocurriendo y que es muy importante que siga ocurriendo. Lo que nosotros decimos es que no sea una interlocución sin unos mínimos que tienen que estar allí presentes. Me refiero a los diálogos políticos, Venezuela-Brasil, Venezuela-Colombia y otros actores, Venezuela-Europa. Hay interlocuciones, de nuevo, también de las multilaterales, ¿no? Como decimos en CELAC. Hay un diálogo tripartito que está ocurriendo con apoyo de la OIT o con participación de la OIT en Venezuela. Hay mucho diálogo local y es muy importante porque hay unas situaciones también incluso de solidaridad que se están dando para la solución de los problemas cotidianos que tienen enorme importancia. Es decir, no es que solamente hay cosas que están ocurriendo en otras esferas y aquí dentro del país no hay una dinámica muy importante también, de nuevo, incluso de solidaridad comunitaria. Hay unos temas de la economía y aquí yo también apoyo lo que decía Susana, es necesaria la flexibilización de sanciones sectoriales. Hay que analizarlas individualmente. Sanciones no es un solo paquete abstracto. Tienen distintas formas, distintas, digamos, impactos, y eso tiene que ser analizado y flexibilizado. Desafortunadamente sabemos que son mucho más fáciles de montar que de desmontar. Está, por supuesto, el camino de los procesos electorales del 24 al 25, con la agenda de recomendaciones de la misión de observación electoral. Y después hay tres que para nosotros son esenciales, Merchi, y que esos tienen su ritmo particular. Uno es la acción humanitaria coordinada entre nosotras, organizaciones nacionales, las internacionales y Naciones Unidas. Este camino, ojalá pudiéramos aislarlo del conflicto político, que por ejemplo algo como el Fondo Social, que ya debió haber avanzado, que la cuenta debió haber sido creada por Naciones Unidas, que fondos debieron haber sido puestos o por lo menos utilizados a través de la Organización Panamericana de la Salud, Programa Mundial de Alimentos, realmente ya se hagan efectivos. Es terrible para la gente que esto esté atado a unas posibilidades o no de avance en el conflicto político. El otro es el de la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese está haciendo un trabajo extraordinario, Mercy. Ese es un camino, de nuevo, que va autónomo y que no permite de ninguna manera que hechos gravísimos que nos han traído a esta situación tan dura para nuestra población queden invisibilizados y eventualmente sin alguna rendición de cuentas necesaria ante la población. Y por último, el escrutinio en derechos humanos. No es excluyente de la interlocución, de la comunicación con el gobierno venezolano, conociendo su naturaleza, no es excluyente del escrutinio. Por el contrario, esa interlocución debe ocurrir siempre y cuando el escrutinio se mantenga con los mecanismos tan importantes que tenemos, que son, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado, Misión de Determinación de Hechos, Corte Penal, Comisión Interamericana, pero además los informes de las organizaciones nacionales e internacionales, el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y, por supuesto, las asociaciones de víctimas que siempre están allí. Pero esto incluye, por supuesto, que es un tema que vemos con mucha debilidad todavía, y en el último informe salió, que no aparece este tamaño del drama social, la gravísima afectación a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población, que son parte de lo que han estado describiendo Janet, Susana y Julio cuando habla también del sistema hospitalario. Gracias. Muchísimas gracias, Feliciano. Bueno, queda como claro con la participación de todos ustedes
el nivel de necesidad. Eso tiene muchos nombres y ustedes lo han calificado de diferente manera y han dado información de los diferentes sectores. Y tenemos entonces una realidad de que por el lado de ayuda humanitaria y todo el plan de ayuda humanitaria y el fondo de ayuda humanitaria, hay una disminución de lo que se ha recibido y por lo tanto de lo que va a recibir la gente que más lo necesita. Y además, según el informe de OCHA, al parecer no va a mejorar, no tienen buenas expectativas para lo que queda de año. En medio de esto aparece entonces, recordamos que en noviembre del 2022, en la mesa de negociación, las dos partes de esa negociación, el gobierno y la plataforma unitaria, en cabeza de Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, con cada uno con sus equipos, firmaron la creación de un fondo social que recibiría recursos que son venezolanos, no es ayuda internacional, son fondos venezolanos que se encuentran dispersos en diferentes lugares, en diferentes países y en diferentes niveles de protección o complejidad para su liberación, digamos, pero que podrían ir esos fondos serían manejados ni por el gobierno de Nicolás Maduro, ni por la plataforma unitaria, serían manejados, y manejados significa gerenciados, serían administrados y ejecutados por Naciones Unidas o por las diferentes oficinas de Naciones Unidas, dependiendo del tema, pues las que se encargan de ayuda humanitaria, las que se encargan de salud, las que se encargan de migración, etc. Ese fondo no se ha abierto a pesar de la necesidad, a pesar de que esto que ustedes están diciendo no es la primera vez que lo dicen, todos ustedes lo vienen diciendo reiteradamente cada vez que les da una oportunidad, pero además el país lo ve, cualquiera que recorre el país lo ve, es dramática la situación, uno va para los estados de frontera y viene con el corazón destruido de ver la situación en la que se encuentra la población, los grupos poblacionales, las ciudades y los pueblos, en el Zulia, en Táchira, en Bolívar, en Delta, en Sucre, bueno, en Amazonas, pero también sin ir muy lejos, a los alrededores de Caracas mismo. Esta situación que había tenido unos pañitos calientes en 2022, que había permitido toda una campaña que Venezuela se arregló, resulta que este año se viene abajo y todos los números económicos, macroeconómicos, de comercio, de exportaciones, de importación, se vienen abajo, la situación se complica y además la situación no se va a resolver prontamente porque los ingresos no mejoran. Y no mejoran, entre otros, y perdonen que meta aquí el tema de la trama, PDVSA Cripto, denunciada por el propio fiscal general de la República, Tarek William Saab, en marzo de este año, en donde, haciendo los cálculos con el equipo de Ecoanalítica, llegamos a la cifra bárbara de 16.600 millones de dólares que se perdieron y que no se van a recuperar, y que una pequeña parte podría recuperarse, pero hay muy pocas posibilidades. Entonces, tenemos un Estado que con unos niveles de corrupción altísimos, con un nivel de efectividad en la gestión bajísima que hace perder esta millonada. Eso son 2 veces el presupuesto de este año, eso es varias veces las exportaciones en el país, etc. Ante esta situación de país, lo que nos indica es que internamente no vamos a poder. Y el fondo se hace más necesario. ¿De dónde sacamos el dinero para ese fondo? No es tan complicado, porque lo que nos han dicho es que, primero, que si Estados Unidos ponía exigencias, que si había impedimentos por un lado o por otro. La verdad es que las organizaciones firmamos una carta en donde dice claramente los pasos a seguir, nada complejos para poder tener acceso a un primer fondo que está en la Reserva Federal, a nombre del Banco Central de Venezuela, el HOP, pero también sabemos de que son 147 millones que no vendrían mal en esta situación de precariedad. Es mucho más de lo que se ha recibido este año para ayuda humanitaria, que se ha recibido solo 104 millones,
Pero también sabemos que hay 120 millones que están en el Deutsche Bank, y también sabemos que hay las 30 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, que sumarían, si se venden, algo así como 2.000 millones, y que esos dos fondos podrían, esos dos recursos podrían ir al fondo, el oro se vendería, si el gobierno y la oposición en la plataforma unitaria se ponen de acuerdo y le dan la orden al juez que lleva el caso en el Reino Unido. Entonces, claro, nada es tan simple como lo que estoy diciendo, siempre tiene unas complejidades, pero cuando se quiere se puede y hay posibilidades. Los recursos están, existen. Lo que quiero decir con esto es que el dolor de cada persona que hoy no recibe el alimento que necesita o que no tiene la atención que necesita en el hospital porque porque los hospitales no tienen esos 15 productos, equipos, materiales, medicinas en abastecimiento, se podrían suplir con ese dinero que existe, que es venezolano, que no tenemos que ir a pedir ayuda humanitaria, ¿no? Sin embargo, ha habido críticas sobre eso. Hay gente cuando salió la carta que dijo que no se sabía sobre el fondo y que quién iba a manejar ese fondo y de que cómo confiamos en Naciones Unidas. Entonces, por un lado, yo quisiera que esta próxima intervención, tenemos 22 minutos todavía, pero vamos a hacer quizás conversación más rápida, ahora unos comentarios más breves, y sobre todo también hablar de las prioridades, porque otra de las críticas hacía, bueno, ¿y ese dinero a dónde va a ir? ¿En qué se va a gastar? ¿Quién va a decidir? Y hay pues una larga lista de necesidades. Seguramente las necesidades, aunque se reúna todo el dinero, las necesidades van a ser superiores a esos recursos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? No sé con quién quiere empezar, si quieren empezar en el mismo orden. Les pediría intervenciones más cortas, 2 minutos, 3 minutos, por favor. Sí, yo creo que es un espacio importante y necesario hablarlo, aunque es complicado. Creo que lo importante para el tema del fondo o de cualquier estrategia es trabajar el tema de que tenemos una desconfianza muy grande. Dicen que en Venezuela es la desconfianza más grande, que confiamos de todo. Y no es por pura casualidad, ha tenido que ver que hemos tenido muchos problemas. Nosotros personalmente creemos que sí vale la pena tener una mesa social que es más grande que el fondo. Una mesa por Venezuela que permita tener varias estrategias. Y una de las estrategias es el Plan de Respuesta Humanitaria de OCHA y otra de las estrategias es el Fondo de Protección. Si hay un dinero protegido de los venezolanos, no de un Estado, ni de un partido, ni de nadie, sino de los venezolanos, no puede ser posible que los venezolanos tengan problemas, estén pasando por tantas necesidades cuando hay unos dineros protegidos. Si es necesario sentarnos y si es necesario que participemos diferentes actores para que realmente esa desconfianza se elimine y podamos tener un plan único de ver qué priorizamos para que ese fondo pueda responder, nosotros creemos en Cáritas que podría, o sea, que nosotros estamos dispuestos a participar, dispuestos a poner nuestros dones, nos hemos capacitado, la sociedad civil tiene un músculo en este momento, pero sabemos que no podemos solo, sabemos que los problemas son más grandes que lo que puede hacer la sociedad civil organizada, por lo tanto tenemos que sentarnos. La única forma, y por eso nosotros hablamos de una mesa por Venezuela, una mesa donde podamos estar diferentes actores y diferentes estrategias, que si se cae una podemos entrar en la otra, que si tenemos que trabajar con la empresa privada, si tenemos, porque sabemos, y de lo que decía Feliciano, que hay muchas conversaciones bilaterales, hay mucha gente que está intentando buscar formas de dar respuestas a Venezuela, hay muchos intereses en este momento buenos por el bien de Venezuela. Entonces, ¿por qué no lo ponemos en una mesa? ¿Por qué no lo ponemos en un plan? ¿Y por qué no vamos todos hacia el horizonte de ver cómo destrancamos estos dineros para salvar vidas?
para aliviar el sufrimiento de nuestra gente, pero también para intentar empezar a poner una parte de estos fondos en temas de fondo del país. Pues tenemos un tema de electricidad y de agua muy duro, pero que se pueden resolver si se invierte. Entonces, creo que desde Cáritas estamos de acuerdo con el fondo. Pensamos en una mesa con un horizonte más grande que sea Venezuela, y creemos que debe participar la sociedad civil organizada, que en estos 10 años nos hemos formado, tenemos capacidades, pero además tenemos muchas organizaciones históricas y nuevas también, que ponemos nuestra gerencia transparente para que podamos responder a estas necesidades. Creo que lo que tenemos que tener es ganas, y además trabajar en una incidencia pura, en una incidencia para que podamos realmente hacer que el fondo se haga posible y podamos destrancar y ayudar. Nosotros nos comprometemos y nosotros creemos que sí se puede, y creemos que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, estamos en un buen momento para tratar. El único problema que yo vería es el tema político, el tema de las elecciones tan cercanas, pero podríamos estar otro grupo tratando de trabajar lo que nos toca a nosotros, que es lo social. Muchísimas gracias, Janet. Yo quiero agregar, antes de darle la palabra a mi querida Susana, que este fondo, a diferencia del dinero de la ayuda humanitaria, no es dinero de la cooperación internacional, y eso significa que como es dinero venezolano, los venezolanos tenemos aún más derecho a exigir transparencia de ese dinero. Es un dinero que del que se tiene que rendir cuentas totalmente. La carta creo que es muy específica cuando describe que se tiene que publicar información de los contratos, de los montos, de los beneficiarios, de los temas, de las discusiones de prioridades. Bueno, hay una descripción allí que es necesaria incorporar, y que Naciones Unidas no está acostumbrada a eso, pues tampoco. Naciones Unidas tiene sus propios sistemas de verificación, control, pero no da mucha información porque maneja fondos de la cooperación internacional. En este caso sería diferente. La otra cosa es que, si es verdad, Naciones Unidas se apoya en las organizaciones venezolanas para la ejecución, pero Naciones Unidas sería la responsable de esos recursos, ¿no? Y estamos hablando de mucho dinero. Naciones Unidas ha confirmado que tiene capacidad para mover ese dinero. Además, ese dinero, esos 3.000 millones o más que podrían entrar, no entrarían de golpe, no entrarían en un solo momento. Susana, por favor. Sí, bueno, en 2 minutos es difícil, sobre todo tan comprometido, decir en qué priorizamos si hay tantas necesidades, ¿no? Yo lo primero que quiero mencionar es que yo le tengo mucha fe a los fondos, a tipo de fondos, los de rendir resultados humanitarios y de bienestar concretos. Este tipo de fondos en su manejo genera dividendos más allá del bienestar y de la necesidad cubierta, administrado bajo una mesa de coordinación mancomunada de esfuerzos, de decisiones, terminan resultando, además de el rendimiento humanitario y social, termina resultando la posibilidad de diálogo, termina resultando la construcción de confianza, la legitimidad de los actores que están allí. Entonces, yo creo que yo me declaro una convencida de que estos fondos pueden funcionar. Lo segundo que quería decir y que me preocupa, esto quizás me meto en problemas al decir esto, es que yo tengo una preocupación grande de que desde esto se anuncia, se está quedando de cooperación internacional, es que vinieras a ayudarme con cooperación. No, o sea, que no venga el fondo, que es dinero venezolano, a sustituir el compromiso que las agencias internacionales habían hecho de venir con la ayuda
pero con sus propios dineros, que consiguieron internacionalmente para nosotros, porque si no, eso no tiene, yo te voy a poner un ejemplo, esto es como que me dijeran ahorita que vaya a Grecia, que se está quemando, a ayudar con los incendios, pero yo le diga entonces a Grecia, pero tú pones el agua, tú pones los helicópteros, tú pones los camiones de bomberos y tú pones el dinero. No, bueno, entonces, ¿qué cooperación es esa? Dicho de otra manera, mira, si aquí un programa mundial de alimentos, un UNICEF, una agencia había ofrecido en su compromiso con el gobierno llegar a 1.500.000 niños, no me vas a decir ahora, si te van a entrar 3.000 millones adicionales, entonces me vas a atender a 4 millones. No es que vas a brazos caídos y no buscar más dinero internacional porque ahora tenemos los fondos de Venezuela. Porque eso no es que los mecanismos de administración e implementación de este fondo no sean tan costosos, que tomemos las vías menos burocráticas. Los fondos que yo he conocido internacionalmente tienen 3 cuerpos en su gobernanza. Un cuerpo regulador y de administración, un receptor principal, pero que no implementa, porque eso sería carísimo. La implementación por una agencia de Naciones Unidas nos puede costar 23% de 3.000 millones de dólares son 700 millones. Entonces, con 700 millones recupero yo a 6 millones de niños de la desnutrición. Entonces, no necesariamente el ente buscar otras formas de implementación. El segundo cuerpo es el cuerpo auditor técnico que aprueba los proyectos, que asesora las prioridades geográficas, programáticas y todo esto, y luego un cuerpo implementador con una junta asesora, acompañe los procesos, que haga auditoría ciudadana y de todo esto. Entonces yo insistiría mucho en que hay que pensar bien la gobernanza, además de la mesa de concertación que dice Yané, los cuerpos de gobernanza para administrar estos fondos y que no nos termine resultando un dinero venezolano usado para pagar una burocracia institucional monstruosa. Y la tercera cosa, en términos de prioridad, yo no quiero comprometerme, por supuesto yo voy a jalar hacia nutrición. Yo, desde el punto de vista sectorial, yo creo que nosotros tenemos 3 o 4 de cada 10 mujeres en Venezuela anémicas. Lo que van a hacer de ahí es un capital humano comprometido para toda la vida. Seguiré insistiendo en tener una infancia con los primeros 1.000 días asegurados, y eso pasa por inmunizaciones, nutrición y acceso a servicios básicos. Y tercero, priorizaría las necesidades humanitarias de salud y alimentación de las mujeres y las niñas y de la población bajo tutela del Estado, que ahorita mismo es de las más afectadas. Jubilados, pensionados, población en presidio, y trataría de enfocarlo allí, pero seguro que Julio puede hablar de las prioridades en términos de salud y servicios básicos con más propiedad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Susana. Estupendo. Julio, no solamente queremos escucharte sobre las prioridades, sino qué piensas tú sobre ese fondo y las posibilidades políticas reales, o cómo hacemos para levantar la voz desde la sociedad, que no sea un tema solamente de las dos partes en la mesa de negociación. Gracias, Rachel. Fíjate, sobre el fondo, yo lo único que quisiera agregar son 2 ejemplos, porque a mí me ha tocado ser testigo de primera mano sobre el manejo de los fondos que tienen que ver con la salud, en base a una licencia OFAC que se liberó para el pago de COVAX, que no se utilizó para COVAX, sino que se utilizó para otras cosas. Y ahí ocurrieron 2 eventos que quiero que ustedes entiendan. Esto es mundo real, esto es la vida real. Fondo 1 se adjudicó para compras de equipos de diagnóstico de COVID, eran unas pruebas rápidas de antígeno de un programa de OPS, eso costó cerca de $4.5 millones, pero se hizo un acuerdo de dónde iban a ser distribuidos esos equipos, y al final alguien del ministerio decidió mandarlo a otro sitio y nunca se utilizaron como han debido utilizarse, y nunca hubo una respuesta clara de parte del ministerio de cómo se usaron esos fondos y esos equipos. En mi opinión, esos 4 millones se perdieron, ¿ok? Eso es algo que no puede volver a pasar.
La pregunta es cómo. Yo no tengo la respuesta para que eso no ocurra, pero sí que estoy en la obligación de apuntar a ese evento. Voy a un segundo que es más soft. Ese mismo fondo se ofreció, como había dinero sobrante del fondo que ya tenía liberación de FAC, era fondo venezolano liberado, que se pagara la deuda del fondo rotatorio que tenía el gobierno venezolano, porque el fondo rotatorio eran 17 millones de dólares. Hasta el día de hoy, el ministerio nunca aceptó pagar la deuda del fondo. Esa deuda sigue estando pendiente, ¿ok? Y esa deuda sigue estando pendiente. Lo que pasa es que la OPS, por una maniobra administrativa o por una decisión administrativa, decidió volver a enviarle vacunas al gobierno venezolano, dada la emergencia en la cual está Venezuela. Pero la deuda sigue estando allí. Entonces, una deuda que permitiría que el Estado venezolano accediera al fondo rotatorio tal como lo ha hecho en los últimos 80 años, por razones que yo todavía no comprendo, no se utilizaron ese dinero. Entonces, son dos ejemplos de cosas diferentes que apuntan a problemas diferentes. Uno es la auditabilidad del ejecutorio final, de la persona que ejecuta finalmente, y otro tiene que ver con la discrecionalidad de hacia dónde van los fondos. El fondo tiene que tener eso dibujado para que no vuelva a pasar. Yo creo, no sé cuál es la solución, ojo, pero esto implica de nosotros un ejercicio administrativo, logístico y de gobernanza que evite que eso no pase en otros ámbitos, porque si pasa con 100 millones, imagínate lo que pasa con 3.000 millones, ¿ok? Entonces, y además de eso, creo que voy a subrayar la responsabilidad que tenemos quienes eventualmente podemos estar allí. A lo mejor yo no estoy, pero digamos, me tocó en algún momento, de la definición de esos fondos, ¿ok? Y es probable que se esté comprometiendo recursos de Venezuela que obviamente son necesarios, no hay ninguna duda de eso, pero hay una responsabilidad sobre la asignación de los fondos, cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, que compartimos o que deberíamos compartir sociedad civil, ministerios o Estado, agencias de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Tenemos que entender la responsabilidad que eso significa. Sobre el tema de las prioridades, a mí me gustaría que tuviéramos una metodología que existe en el mundo donde todos podamos hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque es muy duro tener que tomar la decisión de que no voy a invertir en quimioterapia para cáncer de páncreas, pero sí voy a invertir en vacunas. Y ese es el tipo de decisión que vamos a tener que tomar. Hay metodología mundial, científica, y creo que esto tiene que ser una discusión científica fuera de las agendas políticas, y coincido con Feliciano, sobre, ok, los 3.000 millones o los 2.000 millones o los 150 millones, ¿para qué nos alcanza? ¿Hasta dónde nos llega la cobija? Y esa discusión que lamentablemente no ha sido posible hasta el día de hoy, hemos llegado a acuerdo por otras metodologías, más de consenso que de discusión técnica, debería ser algo donde estén involucrados organismos como las universidades, organismos como organismos técnicos, donde haya diferentes visiones del tema o diferentes enfoques del problema, pero hay matrices. Si la metodología está clara o si la metodología común es aceptada por todos, estoy hablando, incluyendo ahí el gobierno, por supuesto, mira, los primeros 100 millones tienen que ir, no en un orden de secuencia, pero sí en un establecimiento de prioridades. Y si me preguntan a mí, yo coincido con Susana. Nutrición tiene que ser prioridad 1, ¿ok? Porque en la medida que tú inviertas ahorita y te evites un impacto que va a multiplicarse por 1.000 dentro de 20 años, y eso tiene que ver con el evento de los primeros días, de los primeros 1.000 días de los niños, una vez que pasas esa parte que es muy, muy, muy gruesa, empiezan a ver algunas otras cosas que tienen un impacto de costo-beneficio importante. Voy a mencionar uno de ellos. Venezuela es el país que tiene más gasto de bolsillo de la región en salud, por encima de muchos otros países. ¿Qué significa eso? Que en definitiva, al final, para ponerlo en una caricatura, la salud del venezolano se resuelve metiéndose las manos en el bolsillo cada venezolano. Si nosotros obtenemos o establecemos un programa, por ejemplo, de medicamentos de enfermedades crónicas, que afecta al 50% de la población, que le permita acceder a tratamientos como diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, y voy a incluir antibióticos, eso le va a bajar una carga. Eso va a implicar que el venezolano, en vez de meterse la mano en el bolsillo para sacar $100 mensuales para comprar medicamentos,
va a obtener $100 de no tener que gastarlo, ¿ok? Y eso es una metodología meramente económica. ¿Cómo hacemos nosotros que el poder adquisitivo del venezolano aumente en $100 en un par de meses? Si nosotros creamos un fondo o una estrategia de enfermedades crónicas, de tratamiento de enfermedades crónicas, evita que el venezolano gaste $100 más y eso aumenta su poder adquisitivo. Y esto proviene de una metodología estandarizada. No estoy hablando de ciencia de cohetes, sino de cómo el establecimiento de un programa de salud, estoy nombrando uno, pudieran ser otros, permitiría que el venezolano aumente su poder adquisitivo drásticamente. Entonces, creo que yo soy muy enfocado en este tema. Vamos a definir una metodología para decidir las prioridades, no la que al doctor Castro le guste, no la que a la doctora Susana le guste, no la que el doctor fulano le guste o al que el ministro de tal no le guste, sino donde haya un acuerdo común. Y yo soy positivo, soy optimista en ese sentido, de que podemos llegar a una metodología común en la cual las prioridades inclusive nos sirvan hacia adelante, porque bueno, mejoró la situación del país, vendemos más petróleo, aumentó la producción petrolera, bueno, ok, entonces ahora la política nos alcanza un poquito más arriba, entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir metiendo allí? Entonces, esos serían los dos puntos fundamentales, tratar de cerrar las brechas relacionadas con estos temas de la asignación de los fondos y la ejecución, y lo segundo, una metodología para la prioridad. Muchísimas gracias, Julio. Hay algunos comentarios interesantes. El doctor Carlos Walter menciona que, bueno, hay otros temas que mencionar, como la Mesa Nacional de Atención Social, que aún no tiene términos de referencia para su funcionamiento. Marisol Fuentes pregunta sobre meterse la mano en el bolsillo, Julio. Entiendo que es toda una metodología. Si el venezolano aumenta sus ingresos, va a tener dinero como para poder ayudar y contribuir como hacen otros países con sus congéneres, con sus vecinos, con la gente de la sociedad. Mariana Rojas hace un comentario importante sobre, bueno, las fallas en el país son de tal magnitud, Mariana, todos estamos conscientes de que sin luz y sin agua es poco lo que se puede hacer en salud, en nutrición o en cualquier otro nivel de desarrollo. Pero bueno, hice una lectura rápida de esos comentarios para darle los últimos minutos. Feliciano, nos estamos robando minutos de la gente porque queda solamente un minuto para terminar, pero bueno, espero que tú nos ayudes a cerrar esto con unos breves comentarios. Gracias, Merchi. Mira, tú preguntaste en algún momento dado qué hacemos. Todo esto que estamos hablando, incluso si hoy llegaran los 3.000 millones de dólares que pusieron, parece que no tenemos todavía un plan de inversión, que no está el fondo constituido. Si alguien dijera, vamos a meterlo, no está, parece que no está todavía. Están estos temas de sobrecumplimiento que menciona Carlos Walter, y es verdad. Es decir, hay varias cosas operativas que no están, y hoy mismo la necesidad es tan enorme, que a mí me preocupa. Ya hubo la carta enviada a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blay, pero aquí también tiene que meterse el secretario general. Tiene que haber algo que ellos dijeron desde el principio cuando se integró el sistema de Naciones Unidas aquí, que era lo que ellos llamaban un enfoque sistémico. Y uno escucha a Janet, escucha a Susana, bueno, y todo el tema hospitalario, Julio, todo lo que estamos viendo por un Venezuela. Dice, este dinero debe haber estado aquí ¿hace cuánto? Y de nuevo no está aquí. Yo creo que entre las acciones, Merchi, quizás podemos pensar como una vez lo hicimos con Ban Ki-moon, que le hicimos un reclamo durísimo en junio del año 2016 y le dijimos, rechazamos la conducta de las agencias porque está pasando esto en Venezuela y no se está respondiendo. Tenemos que hacer que ellos también se impliquen en una cosa de este tamaño. Martin Griffiths es el coordinador de socorro en emergencia. Es decir, es vergonzoso que tengamos ese porcentaje en un país que está en la situación en la que está Venezuela y en este momento todavía creo que sigue siendo la crisis migratoria más importante y la migración no es más que un síntoma
de los daños enormes que ocurren adentro y del sufrimiento de la gente adentro, que dice, no puedo más, me voy. Solamente ayer oí de 2 familias, me las comentaron sus familiares, ¿vale? Se nos quieren ir por el Darién. 2 familias jóvenes con niños. Dice, no puede ser. Entonces, quizás cierro con eso pensando que puede ser momento también para que la comunicación, el llamado de urgencia, el emplazamiento, pueda llegar más allá también a otros actores que tienen responsabilidades y hacer ese emplazamiento de nuevo con el sentido de urgencia, que basta una vez más pues, oír a Janet, oír a Susana, escuchar lo que pasa en el sistema de salud y tantas otras cosas que estamos evidenciando en la vida cotidiana de la mayoría de la población para saber que realmente hacen falta estos y otros recursos para proveer alivio a la población venezolana, adentro y afuera. Sí. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero cerrar entonces entendiendo que tenemos una gran tarea por delante y nada sencilla. Agradezco muchísimo esos 4 cuerpos de gobernanza que recuerda Susana, porque no es que se los inventa, sino que los conoce porque los ha visto funcionando en otras partes del planeta, así que nos va a hacer mucho bien conocer esas experiencias para ir diseñando esa propuesta de gobernanza. Creo que es urgente entonces incorporar en los términos de realidad que nos presentaba Julio. Había una pregunta de que si el gobierno se hace con ese dinero. La idea no es exactamente la del fondo, es que el gobierno, ningún gobierno se haga con ese dinero, sino que vaya precisamente a Naciones Unidas, pero con unos términos de gobernanza que impidan no solamente ineficiencia, sino corrupción. Creo que la propuesta de Feliciano es estupenda, creo que tenemos que movilizarnos y creo que un llamado al secretario general es urgente, pero creo que hay que trabajar en una propuesta más allá de esa carta, esa primera carta, en donde se exprese todas las necesidades que existen, pero también todas las expectativas que tenemos de cumplimiento para el manejo de estos recursos. Y también creo que es el momento de hacer un llamado a los donantes internacionales. OCHA decía que de ese 14% que había llegado, el 64%, o sea, mucho más de la mitad, venía solo de 2 países. Y además creo que la situación mundial se agrava, o sea, la guerra con Ucrania no termina, continúa, con lo cual la situación de la distribución de lo que es la cooperación internacional va a seguir crítica, y es un trabajo nuestro, bueno, creo que nuestro, digo, de todos los venezolanos, el hacer evidente estas necesidades y el impacto que las necesidades de Venezuela tienen internacionalmente. Ha sido para mí en particular muy nutritivo, espero que para todas las personas que han estado acompañándonos, muchísimas gracias. Nosotros estamos tomando nota de todos los comentarios y esperamos poder dar respuesta pronto. Yo les hago una petición final, y es que tengamos una cooperación para preparar algunas ideas que siguen a esta conversación, unas ideas de acción, de actividades de urgencia que siguen a esta primera sesión, esta primera mesa de conversación. Muchísimas gracias y bueno, el país agradece el trabajo que realizan cada uno de ustedes. Feliz tarde.